¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los autores colombianos más destacados en la literatura hispana? En esta tercera parte de nuestra serie sobre la literatura hispana, nos adentraremos en el fascinante mundo de la literatura colombiana y descubriremos a los escritores que han dejado una huella imborrable en la historia de la literatura. Bienvenidos a Empezar a Leer, el espacio para el lector que inicia o no sabe qué leer. Te invitamos a darle like, compartir este video y suscribirte al canal. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Desde el realismo mágico de Gabriel García Márquez hasta la poesía conmovedora de Aurelio Arturo, exploraremos las obras y las voces que han enriquecido el panorama literario de Colombia. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje literario a través de las páginas más destacadas de la literatura colombiana? Acompáñanos en este emocionante recorrido y descubre la riqueza de los autores colombianos en la literatura hispana. Además, es importante recordar que en nuestra serie sobre la literatura hispana ya hemos explorado la rica tradición literaria de México y Argentina. Hemos descubierto la genialidad de autores como Octavio Paz, Juan Rulfo, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, quienes han dejado una huella imborrable en el panorama literario de los respectivos países. Ahora es el momento de dirigir nuestra mirada hacia Colombia y sumergirnos en la vibrante y fascinante literatura que ha surgido de estas tierras. Empecemos. María, de Jorge Isaacs. Publicada en 1867. La historia se desarrolla en el Valle del Cauca, en Colombia, durante la época de la colonia. El protagonista es Efraín, un joven de ascendencia europea que vive en una hacienda con su familia. Efraín se enamora de su hermana adoptiva María, una joven hermosa y virtuosa. La historia está llena de descripciones detalladas de la naturaleza exuberante del Valle del Cauca y de los sentimientos profundos de los personajes. Isaacs utiliza el amor entre Efraín y María para explorar temas como la familia, el honor, el sacrificio y la tragedia. María es una historia romántica y trágica que muestra los conflictos entre el amor y la sociedad, así como la inevitabilidad de la muerte. A través de la narración de Isaacs, se destacan las costumbres y la vida en la Colombia del siglo XIX, al tiempo que se profundiza en los sentimientos y las emociones humanas. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Publicada en 1967. Es considerada una de las obras más influyentes y destacadas de la literatura latinoamericana y del movimiento del realismo mágico. La historia se desarrolla en el ficticio pueblo de Macondo, situado en algún lugar de América Latina. Narra la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones, comenzando con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes fundaron el pueblo. La novela presenta un estilo narrativo no lineal y mezcla elementos realistas con elementos fantásticos y mágicos. A medida que avanza la historia, se exploran temas como el amor, la guerra, la soledad, el poder, la política y el paso del tiempo. La novela también aborda la historia y la política de América Latina. Muestra las guerras civiles, los gobiernos dictatoriales y las luchas de poder que afectan a Macondo y a sus habitantes. García Márquez utiliza el realismo mágico para representar la realidad compleja y caótica de la región, combinando lo mágico con lo cotidiano. La vorágine, de José Eustacio Rivera. Publicada en 1924. La historia sigue la vida de Arturo Cova, que se encuentra con la bella e intrigante Alicia, una joven mestiza con la que establece una relación amorosa complicada. A través de su relación con Alicia, Arturo se enfrenta a la explotación y la injusticia de la región, así como a la degradación del entorno natural. La novela también presenta episodios que exploran la vida y la cultura de los indígenas amazónicos, como los Piaroas. A través de sus personajes, se muestra la violencia y el sufrimiento al que son sometidos, así como su conexión profunda con la naturaleza. La vorágine es una denuncia social y una crítica a la explotación despiadada de los recursos naturales y de las comunidades indígenas. A través de una narrativa intensa y descriptiva, José Eustacio Rivera muestra las consecuencias devastadoras del colonialismo y la avaricia en la selva amazónica. La tejedora de coronas, de Germán Espinosa. Publicada en 1982. Cuenta la historia de Federico Goltar, un joven aficionado a la astronomía que vive en Cartagena, Colombia, en el año 1697.
Federico está enamorado de una mujer llamada Genoveva, y mientras observa el cielo nocturno, cree descubrir un nuevo planeta al que decide llamar Genoveva en honor a su amada. A lo largo de la narrativa, Espinosa entrelaza la historia de Federico y su amor por Genoveva, con los acontecimientos de la expedición y las tensiones políticas y sociales de la época. El autor utiliza una prosa detallada y poética para describir tanto los eventos históricos como los pensamientos y sentimientos de los personajes. La tejedora de coronas es una obra que combina elementos históricos con la imaginación y la fantasía, explorando temas como el amor, el poder, la búsqueda de la identidad y la represión. A través de su narrativa rica y evocadora, Germán Espinosa invita a los lectores a reflexionar sobre la complejidad de la historia y la influencia de las emociones humanas en los eventos que dan forma a nuestras vidas. La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio, publicada en 1962. En esta obra, Cepeda Zamudio relata la historia de la masacre de las Bananeras, un evento trágico que tuvo lugar en Colombia en 1928. La historia se centra en la masacre de las Bananeras, un levantamiento de los trabajadores bananeros que exigían mejores condiciones laborales y salarios justos. La compañía y el gobierno colombiano respondieron con violencia, enviando tropas y reprimiendo brutalmente a los manifestantes. La masacre dejó un saldo trágico de cientos de trabajadores muertos y heridos. La Casa Grande es considerada una obra fundamental en la literatura colombiana y latinoamericana. Cepeda Zamudio utiliza un lenguaje poético y desgarrador para denunciar las injusticias y los abusos cometidos durante la masacre de las Bananeras y para retratar la resistencia y la lucha de los trabajadores. Que viva la música, de Andrés Caseydo, publicada póstumamente en 1977. Es considerada una obra emblemática de la literatura colombiana y se destaca por su estilo transgresor y su relato crudo de la juventud desencantada de la década de 1970. La historia se desarrolla en Cali, una ciudad colombiana llena de efervescencia cultural y social. La protagonista es María del Carmen Huerta, una joven de clase alta que busca escapar de la monotonía y la opresión de su entorno. A lo largo de la novela, María del Carmen se sumerge en la vida nocturna de la ciudad, donde se mezcla con músicos, bohemios y delincuentes. La narrativa de la novela es fragmentada y caótica, reflejando la agitación y el desorden de la vida de María del Carmen. A través de una prosa intensa y llena de descripciones vívidas, Andrés Caseydo retrata la búsqueda de la libertad, la rebeldía y el deseo de experimentar al límite de los personajes. Se caracteriza por su lenguaje directo y su enfoque en los placeres sensoriales. Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal, publicada en 1971. La historia está basada en hechos reales y se desarrolla en el pueblo de Tuluá, en Colombia, durante la década de 1950. La novela presenta un panorama de la situación política y social de la época, marcada por la violencia y la influencia del Partido Conservador. A través de las acciones de Jesús María, se muestra la lucha contra el abuso de poder y la injusticia. El sacerdote del pueblo, Jesús María, utiliza su sermón dominical para denunciar la corrupción de los líderes políticos y las injusticias que sufren los habitantes del pueblo. Sus palabras y su liderazgo carismático inspiran a los lugareños a cuestionar el status quo y a enfrentarse a la opresión. Cóndores no entierran todos los días es una novela que retrata la corrupción política, la lucha de clases y la violencia en la Colombia de a mediados del siglo XX. A través de los personajes y sus enfrentamientos con las fuerzas opresoras, Gustavo Álvarez Gardiazabal ofrece una crítica mordaz a la realidad social y política del país. Changó, el gran putas, de Manuel Zapata Olivella, publicada en 1983. Es considerada una obra emblemática de la literatura afrocolombiana y se destaca por su retrato crudo y realista de la vida de los afrodescendientes en Colombia. La historia se desarrolla en Colombia y sigue la vida de Changó, un personaje emblemático y carismático. Changó es un protector de la comunidad afrocolombiana en el barrio. La novela aborda temas como la discriminación racial, la pobreza, la explotación y la marginalidad. A través de la historia de Changó, se revelan las injusticias y los desafíos a los que se enfrentan los afrodescendientes en Colombia, así como la fuerza y la resistencia que caracterizan a la comunidad. Changó se convierte en un símbolo de rebeldía y lucha contra la opresión. A través de su carisma y liderazgo,
logra unir a su comunidad y enfrentarse a las fuerzas que intentan oprimirlos. La novela muestra la importancia de la solidaridad y la identidad cultural, en la resistencia contra la discriminación y la injusticia. Morada al Sur y otros poemas, de Aurelio Arturo. Publicado en 1962. Se considera una de las obras más destacadas de la poesía colombiana. La obra está compuesta por una serie de poemas que abarcan diferentes temas y emociones. Morada al Sur es un viaje poético que explora la búsqueda del sentido de la existencia y la relación del individuo con el universo. A través de imágenes evocadoras y un lenguaje poético lleno de simbolismo, Aurelio Arturo nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, la fugacidad de la vida, el amor, la muerte y la trascendencia. Sus poemas evocan una atmósfera de melancolía, belleza y misterio. Morada al Sur es una obra que invita a la introspección y a la contemplación de los misterios de la existencia. A través de su lenguaje poético y sus imágenes sugerentes, Aurelio Arturo nos transporta a un mundo lírico y nos invita a reflexionar sobre la condición humana y nuestra conexión con el cosmos. 4 años a bordo de mí mismo, de Eduardo Zalamea Borda. Publicada en 1950. El libro relata las experiencias y reflexiones del autor durante un periodo de 4 años de su vida, desde 1938 hasta 1942. La obra se estructura en forma de diario y presenta una narrativa introspectiva en la que Zalamea Borda reflexiona sobre su vida, sus inquietudes, sus relaciones personales y su visión del mundo. Zalamea Borda nos sumerge en su mundo interior y nos muestra su proceso de maduración y autodescubrimiento. A medida que avanza la narrativa, el autor reflexiona sobre su participación en la política colombiana, su relación con la literatura y los dilemas éticos y existenciales que enfrenta. El libro también ofrece una visión de la sociedad colombiana de la época, abordando temas como la violencia política, la corrupción y la búsqueda de justicia social. A través de su mirada crítica y comprometida, Zalamea Borda analiza y cuestiona las estructuras sociales y políticas de su tiempo. Y hasta aquí el video. Espero que hayas disfrutado de esta tercera parte de nuestra serie sobre la literatura hispana centrada en los autores colombianos. Ha sido un viaje emocionante y enriquecedor a través de las páginas más destacadas de la literatura de este hermoso país. Pero esto no acaba aquí. Te invito a que estés pendiente de nuestras próximas ediciones, donde continuaremos explorando la riqueza literaria de otros países hispanohablantes. Gracias por mirar este video. No olvides darnos like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Visítanos en nuestra página empezaraleer.com para más contenido de valor. Hasta la próxima, lector.